el mes pasado hablamos del compromiso, ¿no? El compromiso, ahora el miedo. Yo, como sabéis, hablo siempre de Fernando Rielo y él ahora mismo tiene un libro que está en prensa, está en Dickinson, que nosotros, hay otro seminario de personas, ya algunos son mayores, ¿no? De edad, pero todavía muy lúcidos, que a este le llamo seminario de jóvenes filósofos y a aquel le llamamos seminario de profesor, en el sentido de que son un poco de senior, serían, ¿no? Que lo estamos leyendo, está en prensa, pero nosotros con toda discreción pues lo estamos leyendo. Entonces el libro se llama Consciencia, Neurosis y su terapia. Todo lo que recojo lo recojo de ese libro. Bueno, como muchos ya conocéis la obra de Fernando Rielo, pues tenemos que partir de esa concepción de que en el hombre, en la naturaleza humana, tiene tres niveles: cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y que el espíritu se halla, ¿no? El espíritu que ha sido creado, por tanto, por Dios, y a él, y en ese espíritu se infunde la divina presencia constitutiva, hay una huella de Dios en nosotros, por lo cual toda conciencia no es una conciencia solitaria, sino toda conciencia humana, es una conciencia en relación con el absoluto, también con nosotros mismos, con la naturaleza, con los otros, ¿no? Es decir, que tenemos que pensar siempre en relación a. De hecho, Fernando Rielo define a la persona humana como alguien con conciencia de alguien. ¿Mm? Bueno, pero claro, esa conciencia es psicosomática, no es un espíritu puro. No somos ni puros ni simples como Dios, la simplicidad, ¿no? Sino somos complejos por la psique y compuestos por el cuerpo, por la materia, ¿no? Entonces, cuando esa relación del espíritu hacia el absoluto no está, diríamos, bien dirigida, que es lo que llama Fernando Rielo genetizada, ¿no? Es decir, bajo esa huella de Dios está disgenética, hay disgenesia, hay, diríamos, resistencia, hay límite. Y uno de ellos es el miedo. Es un síndrome, según Fernando Rielo, que viene de nuestra egotización, de esa egotización de nuestra conciencia. Y vuelvo a decir, conciencia es espíritu, el espíritu es conciencia, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el miedo? Con el miedo, nuestra facultad unitiva, porque por eso he dicho radica sobre todo en la voluntad, queda desprotegida, sin rumbo. La facultad, Fernando Riero siempre habla de tres facultades espirituales que se proyectan en el alma: inteligencia, voluntad y facultad unitiva. Ya sé que muchos autores hablan de entendimiento, voluntad y memoria, pero Fernando Rielo habla de facultad unitiva como la que hace la síntesis de, de la voluntad y de la inteligencia, ¿no? Bueno, pues la facultad unitiva como función psicosomática, en ella radica el deseo, la imaginación, la emoción, y como función psicoespiritual, más en el espíritu, es la fruición. La palabra fruición, yo la primera vez que se la dije, siendo una joven profesora, un profesor se rió mucho porque le dije, he leído con fruición su libro, pero me entendió. Es decir, es una palabra que no se dice normalmente, pero significa con gran gozo, ¿no? Con fruición. Pero le hizo mucha gracia. Bueno, pues con el miedo, la fruición se inquieta, el deseo se siente amenazado, la imaginación atormentada o exacerbada, ¿no? Y las emociones angustiadas. El miedo carga sobre el consentimiento, ¿no? que, que está en nuestra inteligencia, debilitándolo, y sobre la voluntad, anulándola. ¿Mm?
El miedo no destruye el acto de libertad del ser humano, que es síntesis, la libertad es síntesis de ese consentimiento de la voluntad y de esa advertencia de la inteligencia, pero puede servir de simente o de agravante, ¿no? El origen del miedo está en el espíritu. El espíritu, que es constitutivamente relacional, no es puro, como hemos dicho antes, sino que teje múltiples relaciones culturales, sociales, históricas, políticas, ¿no? Y diríamos por ahí es la senda del miedo, ¿no? Pero la estructura del miedo es siempre una respuesta voluntaria o involuntaria a las amenazas que se dan en el ser humano, en el cuerpo, en el alma, física, psíquica, espirituales, en todos los ámbitos de la persona, ¿no? En su ámbito sagrado, social, personal o en sus dimensiones históricas, culturales, ¿no? Una vez activada la respuesta del miedo, sigue su curso y afecta, como hemos dicho, a nuestra imaginación y a nuestras emociones, que acentúa normalmente una tendencia anticipadora de huida o de ataque ante las amenazas, ¿no? Yo recuerdo a personas con miedo, ¿no? Que es que se les pone, no sé, las venas mismas del cuello, ¿no? Y de la cara se ponen muy tensa, ¿no? Pero es pánico, es miedo, ¿no? No es fácil superarlo mientras persistan los mecanismos de huida y de evasión conductual, que es lo primero que nos sale espontáneamente. Pero nos liberamos del miedo en mucha medida si hay una acción, si lo afrontamos. Y entonces el miedo se reduce y estimula el reto, ¿no? El desafío, ¿no? El miedo distorsiona la realidad. Hemos dicho antes que ataca la imaginación, atormentándola. O sea, una imaginación exacerbada que ya no es real del todo, ¿no? Entonces, el miedo distorsiona la realidad como sucede con las fobias y con la ansiedad. No es una visión, el miedo no produce una visión equilibrada de la realidad. La adquisición del miedo, me he dicho, el origen está en nuestro espíritu porque ahí radica nuestras facultades, ¿no? Pero la adquisición puede darse por medio de traumas infantiles, por medio de una información verbal o escrita, por nuestra observación experiencial, ¿no? En realidad el miedo nos acompaña durante toda la vida, ¿eh? Y es contagioso de hijos, de padres muy, ¿cómo se dice? Protectores, ¿no? O muy miedoso, pues se contagian, ¿no? Si tú has oído siempre, cierra la puerta, da la llave, ten cuidado, bueno, no sé. Pues todo eso produce esa adquisición del miedo, ¿no? Y se sustantiva en esa emoción, ¿no? Que es la función psicosomática de la voluntad, pero influye en nuestra fruición porque nos inquieta, en nuestra imaginación porque nos exacerba y en nuestro deseo, dejándolo a la deriva, ¿no? Porque nos sentimos fundamentalmente amenazados. La angustia es una inquietud que brota, que, vamos, que genera incertidumbre, ¿no? Y que suele surgir frente al dolor, frente al futuro, frente a la muerte, ¿no? O sea, todos tenemos que educar nuestros miedos porque el futuro es incierto y por eso produce angustia, el dolor también y la muerte es cierta, ¿no? El otro día estuvimos en una tesis, Ana Miranda y yo, y el doctorando decía, es la única certidumbre, cada vez que lo decía más firme, era Ignacio Lara, José Antonio. Pero lo decía con una fuerza, es la única certidumbre que tenemos yo, decía Dios. Bueno,
es verdad que es una certidumbre, pero el cómo será no sabemos el cómo, ¿no? El miedo, pues, y voy terminando, es una perturbación emocional, angustiosa y desagradable en la voluntad, que repercute ante la percepción de riesgo o daño presente o futuro, real o ficticio. Es una tendencia radical que está en el ser humano, heredada y experiencial, ¿no? También proviene de mí misma. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto. A mí los gatos me producen un cierto miedo, pero a mi padre también. Y yo siempre a él se lo decía. Digo, también me ha pasado una cosa, un día de pequeña, unos niños, bueno, jugando todo, yo estaba también, ¿no? Pero me tiraron y se me agarró de una manera que me asusté, el gato aquí, ¿no? Ya no me gustaban y me hicieron la broma, ¿no? Pero yo no creo que viniera de ahí, venía de antes, ¿no? Bueno, el miedo produce un estado latente de infelicidad en el espíritu, de sufrimiento en la psique, de dolor en el soma, ¿no? En nuestro cuerpo. Y hay intensidad en el miedo, ¿no? Hay formas o intensidades. La más aguda es el susto o el sobresalto, ¿eh? Y la crónica es el pánico o el terror, ¿no? Y los estados patológicos en los que muchas veces se cae por el miedo es la ansiedad. La ansiedad es siempre inseguridad, agitación, irritabilidad. Y en las fobias, que es una emoción intensa y desproporcionada hacia algo, ¿no? Hay fobias a entrar en un ascensor, ¿no? Hay quien tiene fobia. La agorafobia, ¿no? A lugares agora, ¿no? Agorafobia, ¿no? Bueno, hay muchas fobias, eh, pero es una emoción intensa, o sea, y uno sabe que es irracional. Claro que siempre puede pasar algo. Los que tienen, yo por ejemplo, siempre lo cuento. Mi primera tesis yo le dije a Lengui que viniera a la Universidad de La Laguna como miembro del tribunal y me dijo, nunca he cogido un avión y nunca lo cogeré. Le tengo pánico, ¿no? Es irracional porque es verdad que algún avión tiene accidente, pero no los usual, pero no lo resisten. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Y creo que Ana Miranda iba a intervenir, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Juana. Yo voy a hablar del miedo en el pensamiento de María Zambrano. Así que, Juana, si me tienes que echar un cable, Juana, atenta. si necesito algún cable. Bueno, yo me he basado sobre todo en 3 obras de ella, que es El hombre y lo divino, El sueño creador y Claros del bosque. Hay muchas obras que todavía no he abordado, entonces, bueno, pues estas 3 más o menos las tengo más elaboradas. Y bueno, además de ver el pensamiento sobre el miedo de María Zambrano, lo voy a apuntalar un poquito con otros pensadores, que uno es Rudolf Otto, otro es Gustav Jung, ¿vale? Y luego, bueno, un poquito de un antropólogo que se llama Levi Bru. Entonces, yo leyendo a María Zambrano he podido diferenciar 2 tipos de terror, porque ella más que del miedo habla del terror, y he diferenciado un terror que ella dice sagrado, terror sagrado, que es el terror originario, que ahora lo desarrollo, y luego habla de un terror maléfico que yo lo he identificado con un terror profano. Y luego explico también por qué. ¿Vale? Entonces voy a empezar con esto que ella ha denominado el terror sagrado, que está desarrollado en El hombre y lo divino. Al principio de la obra habla de que la primera relación del hombre con lo divino es de delirio de persecución. Es un miedo a sentirse observado.
Entonces ella sitúa esta experiencia de terror originario en el albor de la humanidad, cuando nadie se cuestionaba que hubiera una dimensión tangible y otra intangible. El hombre arcaico entendía, o sea, convivía con lo suprasensible. Entonces esa experiencia de vida le hacía sentirse observado y generar un miedo ante esas, digamos, potencias invisibles, pero que afectaban a su mundo cotidiano. Y entonces esa sensación de delirio, de persecución, bueno, pues es lo que da origen, por ese miedo, a los rituales de sacrificio, para, digamos, aplacar esas, pues esas fuerzas invisibles, que todavía no se le ha puesto una imagen de un dios, sino que de momento son, bueno, no tienen imagen, no tienen nombre, pero el hombre antiguo lo percibe. Entonces, este delirio, dice María Zambrano, que es necesario este miedo para luego poder trascender, para pasar del miedo a la gracia de amor. Para hacer este proceso se necesita la razón, una razón que ilumine esa tiniebla, como diría ella, esa oscuridad, eso que nos espanta, y que se puede transformar en amor. Entiendo que sería el cristianismo el que finalmente constituye o concibe esto del amor, porque se pasa del terror de ser visto al anhelo de ser visto. Y entre medias lo que hay es la religión olímpica, de los dioses olímpicos. ¿Vale? Entonces, lo que dice María Zambrano es que la cultura griega tenía un miedo y una repulsión a lo que no tenía forma, a esa mezcla originaria, eso informe, eso que ellos consideraban monstruoso porque no tenía una forma clara. Entonces crean esos dioses con dos cualidades fundamentales, que es la forma definida, una forma clara, y la luz, pero una luz que no ilumina la oscuridad, el misterio, ese mundo suprasensible, sino que lo deslumbra y lo aparta. Entonces elimina el misterio de la concepción en esa religión, en la religión de los dioses olímpicos. Walter Otto también pensaba que la primera experiencia del ser humano con lo divino era de espanto ante eso que, bueno, lo sagrado más que lo divino. Y dice que generaba o genera en el ser humano una sensación de no ser, y este no ser es muy importante, no ser más que una criatura, ¿no? Criatura que es hija de un creador. Y entonces, ante esa sensación de no ser nada, pues se puede conseguir esa apertura a descubrir eso absoluto, que es ese entramado donde está todo lo relacional, ¿no? Que comentabas, Juana, donde está eso que podría ser la unidad primigenia, donde hay un entramado, o sea, no está la identidad, el ser no existe, es el no ser que está en relación. Más o menos, un poco es así la cuestión. Bueno, iba por el tema de los dioses del Olimpo, que el no ser, precisamente este no ser, esto del misterio, esto de la oscuridad, de la sombra, lo elimina, y entonces el ser humano siente pues como una soledad, y de ahí sale el anhelo de ser visto, de ser amado. ¿Vale? Es verdad que en esa misma época hay otro tipo de cultos, que son las religiones del misterio, las religiones mistéricas, que el cristianismo parece ser que bebe bastante de ellas, que sería el orfismo y los misterios de Eleusis, donde ahí sí que se hace una llamada al terror, a reconocer el miedo, a transitar por él, y a partir de ahí poder trascender, ¿vale? Y en términos junguianos de psicoanálisis, pues Jung lo que entiende ese proceso de individuación es el enfrentarse
con ese miedo que está inconsciente, que no lo vemos, hacerlo consciente, aceptarlo, asumirlo y a partir de ahí, pues de esa sombra, pues salir y generar un nuevo ser, ¿no? Entonces, más o menos hay una frase que a mí me gusta mucho que es: el infierno es la entraña del cielo. Si no hay ese terror, si no hay ese miedo, si no hay ese padecimiento, no hay posibilidad de trascender, de transitar, pues, eso que uno podría llegar a ser, ¿no? Esa posibilidad de lo divino. Esto, por un lado, sería el terror sagrado, que finalmente lo que da a brotar es el amor. O sea, el terror sagrado, que en principio es delirio de persecución, puede llegar a transformarse y debe llegar a transformarse en amor, en gracia de amor. En el terror es donde está la gracia, diría María Zambrano. Vale, esto por un lado. Y luego, pues leyendo Claros del Bosque, me ha llamado mucho la atención que habla, que esto lo voy a leer como ella lo escribe, que dice que existe el terror maléfico que se alimenta del miedo que se desprende de la muerte y es el instrumento del ser y de la vida a un tiempo para sustituir al amor. Bueno, yo cuando leí esto, la verdad que me llamó la atención porque ella cuando habla de la vida a un tiempo y un instrumento del ser, pues le di varias vueltas porque digo, ¿qué quiere decir con esta cuestión de la vida en un tiempo? Y aquí yo lo que interpreto es que la vida en un tiempo es que es la vida de la materia, no hay alma ni hay espíritu. Y entonces ahí aparece la idea de miedo a la muerte como el fin de todo, ¿no? Una muerte de la materia porque ahí ya se ha eliminado el espíritu y el alma. Entonces por eso yo lo había nombrado un poco como terror profano. Entonces, pues lo que hace este terror maléfico, como ella nombra, es que con la idea de muerte lo que hace es matar el amor. Porque María Zambrano dice que el resistir el terror que se desprende de la muerte queda como el oficio sobre todos del amor. Es decir, que lo opuesto a ese miedo a la muerte profano, donde ya la sociedad es secular, donde se ha perdido pues esa idea de el anhelo de ser visto, pues es el amor, ¿no? El rescate. Bueno, básicamente es un poco lo que he podido yo sacar de la cuestión del miedo. Y simplemente yo, bueno, había hecho una especie de hipótesis que la quería arrojar un poco, que entiendo un poco, tenía una sensación de que sería necesario un acercamiento a la naturaleza, a la fisis, porque la observación, la contemplación de la naturaleza nos hace observar, como en los mitos, eso de nacimiento, muerte y regeneración. Entonces creo que el ser humano, que cada vez se ha apartado más de la naturaleza, la ha dominado y vivimos totalmente ajenos pues a sus ciclos, creo que eso es uno de, entre muchos, de los impedimentos que el ser humano ahora occidental, europeo, encuentra para la posibilidad de ser un ser humano que pueda trascender y que pueda llegar a ser y que tenga estas muertes y estos renacimientos espirituales. Y creo que una de las razones es este alejamiento de la naturaleza. Y voy a decir la última cosa que leí en un ensayo de este antropólogo de Levi Brühl, que dice que el hombre arcaico, cuando contemplaba las fases de la luna, contemplaba las fases visibles, que era la luna creciente, decreciente y luna llena. Y después había tres días de oscuridad donde la luna no era, no es. Sin embargo, forma parte de la totalidad del ciclo. Y en ese no ser, en esa oscuridad, es donde se germina la semilla de otro nuevo ciclo.
Entonces esto me parece precioso, me parecía muy, muy bonito y es como un sentimiento de unión con, bueno, pues con ese cosmos y es un volver a encantarse con el mundo, que lo dice mucho María Zambrano, ¿no? La necesidad de volver a encantarse con el mundo. Así que, bueno, pues ahí ya he terminado. Muchas gracias, Ana, me ha encantado. De verdad, Bueno, ¿eh? Bueno, algún comentario por no hacer yo el primer comentario de María Zambrano, que queda fatal. sí. A Yo ver, quería- Ana Luna. Sí, porque, a ver, yo al principio me quería haber preparado una ponencia, pero no me ha dado tiempo. Pero sí que tenía algunas ideas estructuradas, aunque sean un poquito tal, y si queréis os las cuento. Porque Claro, Por supuesto, pues las cuenta y luego ya comentamos la. y luego ya comentamos, porque me ha encantado todo lo que ha salido aquí, porque yo venía precisamente buscando, a raíz de, bueno, de experiencias personales y de cosas que he vivido, alguien que argumentara precisamente que la emoción contraria al miedo es el amor. Porque cuando nosotros estamos, esto hace muchos años, yo leía a Antonio Damasio, que me gustaba mucho, que es un neurólogo, y hablaba mucho del origen de las emociones, ¿no? Y entonces hablaba, pues eso, que si tuviéramos que reducir todas nuestras emociones a dos emociones primarias, estarían el miedo y el opuesto, que es el amor. De hecho, yo pienso que si tuviéramos que reducir todo a una única emoción, sería el amor o la ausencia de amor, porque de ahí podríamos derivar todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues he estado leyendo que he encontrado un filósofo oriental que es Krishnamurti, que habla un poco también sobre este tipo de pensamiento, porque estuve leyendo cosas muy bonitas cuando estuve intentando prepararme esto, porque, por ejemplo, Nietzsche decía que como que el miedo se podía combatir con el conocimiento y entonces desarrolla pues toda esta teoría, ¿no? Pero a mí se me queda corto porque el miedo, la ignorancia se puede combatir con el conocimiento, yo creo, pero hay miedos que son tan primarios y que están tan arraigados a nosotros como una respuesta natural del ser humano y de la propia naturaleza, porque está en todos los animales, lo compartimos con ese cerebro primitivo que tenemos, es la primera emoción que nos preserva la vida. Y como decíais, como también dice Jung, es decir, de abrazar este tipo de emociones, porque las emociones que nosotros hemos ido considerando como negativas, no necesariamente tienen una connotación negativa. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en reconocer que la tristeza es funcional, pero, por ejemplo, el miedo nos cuesta más reconocer que también es funcional, porque sin el miedo no podríamos preservar esa propia supervivencia. Entonces, ahí, por ejemplo, también he leído, pues eso, pues cómo Jung, pues efectivamente, pues trata de abrazar, ¿no? Y de observar, ¿no? Porque es importante también para mí distinguir esa emoción primaria del sentimiento de miedo, que ya se le ha metido como el pensamiento, ¿no? De la propia abstracción del miedo. Es como distintas fases y se puede hacer mucho sobre eso porque, claro, del miedo nacen cosas tan terribles como la guerra. O sea, el miedo siempre es el miedo a algo, no es intangible. Un miedo siempre acarrea un condicionante, una conexión con algo, pues el más profundo, a lo mejor el miedo a la muerte, ¿no? También decía Adorno, que lo estuve leyendo también, que hay que desde que el hombre conoce el concepto de infinito, decía, que me gustó mucho también, que hay un abismo, ¿no? Y también empezaba a hablar de ese absoluto y de ese miedo a la incomunicación, al no poder comunicar todo lo que nosotros pues podemos como interlocutores transmitir, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba leyendo como muchas cosas así, me quería organizar, pero fíjate que, fijaros que vamos, que lo que
que he sacado una conclusión que a raíz de que el miedo es precisamente la emoción contraria al amor, que esto, por ejemplo, en la Biblia lo dice San Juan, y eso yo no lo sabía, lo he buscado, y para calmar ese miedo, pues he sacado una conclusión que la fe abriga. La fe abriga, porque la fe es una manifestación de amor. Y muchas veces las personas que tienen fe se tranquilizan más ante un estado de miedo que personas que tienen más desesperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito un compendio de ideas que no me ha dado tiempo a estructurar mejor, pero que sí que quería transmitiroslas así espontáneamente. Y me ha encantado lo que habéis dicho porque de verdad que es maravilloso. Pues muchísimas gracias, muy bien. Las comentaremos. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé si José Antonio, Diana. Nuestro Alberto no ha puesto la cámara, pero me imagino que nos quiere oír. Lo que se me ocurre, voy a empezar por Ana Luna, por aquello de que lo tengo más reciente. Claro, si José Antonio recuerda, los estoicos lo que decían era que las dos grandes emociones, pasiones, vamos a entender pasiones ahora como movimientos del alma, son el amor y el odio. No hablaba del miedo, pero tiene mucha razón Ana cuando dice que el odio, ese odio, ¿no? genera miedo y también proviene muchas veces de miedo, ¿no? Pero lo que sí está claro, yo no recuerdo lo que dice San Juan ahora mismo, pero el Evangelio dice, a lo mejor es San Juan, que en el amor no hay temor, Eso es, ¿no? eso es lo que leí. Más todavía, lo que dice de Krishnamurti, que el miedo se combate con el conocimiento. Hay otro autor, que es Spinoza, que también tiene tanta influencia estoica, que habla de pasiones tristes y pasiones alegres. Y a mí eso siempre además como lo leí, claro, de estudiante, de joven, me gustó mucho y me hizo bien, porque el amor es vinculante, es alegre, mientras que el odio es triste y es desvinculante, es decir, lo que te lleva a la soledad, a combatir a los otros, etcétera, ¿no? Claro, él dice que de las pasiones tristes se pasa a las alegres por el conocimiento. Y lo que dice Ana es verdad, yo también, yo cuando lo leí dije, guay, ¿no? Si lo racionaliza, si pues dejas de tener miedo y pasa de lo triste a lo alegre, es verdad. Entonces, el miedo se combate con el conocimiento, pero claro, el amor es fuente de todo conocimiento, es mucho más que la educación de la inteligencia, pero tiene que ver, ¿no? O sea, a mí sí que me parece que está todo conexionado. Bueno, y María Zambrano es una joya, efectivamente, porque ella ha tratado todo esto, ¿no? Y me ha gustado mucho, fíjate, yo nunca lo he explicado así, Ana, entonces me ha gustado mucho porque cuando ella habla del delirio, que es sentirse observado por los dioses, es verdad que en un primer momento es miedo, ¿no? A sentirse observado, pero el paso al cristianismo es sentirse mirado por Dios, es un gozo. Entonces ya los dioses no son terroríficos, sino que es amor puro, ¿no? Entonces, sentirse mirado por una mirada amorosa produce en el alma verdadero gozo, ¿no? Bueno, eso me parece que... Y yo siempre lo había explicado como es parte del camino de esa gracia, de ese sentirse unido, sentirse observado, pero tú lo has explicado muy bien porque del terror se pasa al no terror, ¿no? Y a la unión con lo sagrado, pero es necesario pasar para poder vivir esa gracia o esa trascendencia, ¿no?
y me ha gustado mucho, ya sabes. Ponlo en tu tesis, lo de terror profano es algo tuyo. Sí, sí. Oye, Esto se me ha olvidado, pero eso está conectado un poco con Kierkegaard, que me lo comentaste el otro día, de terror y temblor, creo que se llama, ¿no? claro, es Sí. que ¿cuántas veces se habla del miedo? Bueno, no, yo no te, ¿verdad? No te hablaba del miedo, sino cuántos filósofos de la religión, como Rudolf Otto, Mircea Eliade, ¿no? Rumano, como piensa Beliana, o Kierkegaard, ¿no? Hablan de que ante lo sagrado el ser humano lo que siente es temor y temblor, pero no es maléfico, ni terrorífico, ni es pánico, es, diríamos, el calibrar, ¿no? Que la conciencia calibra la distancia tan enorme que hay entre la finitud y la infinitud, ¿no? Uno dice, cae de hinojos, ¿no? Nos arrodillamos ante lo sagrado porque produce asombro, ¿no? El Papa Francisco ahora está hablando mucho del asombro, ¿no? Y Aristóteles comienza diciendo que la filosofía es sentir asombro, porque si no sientes asombro, nada te preguntas acerca de ti, ni de la vida, ni del sentido, ni de nada, ¿no? Bueno, muchas gracias a las dos. ¿Algún comentario más? Bueno, yo pues sí, yo lo único que quería decir es que os había adelantado, yo iba a mencionar a Kierkegaard. Sí, Kierkegaard a mí, cuando recibí el correo de Juana diciéndonos el tema en torno al cual iba a girar este seminario, pues yo me acordé de Kierkegaard, de Temor y Temblor, del libro suyo de Temor y Temblor, que por cierto, si no me falla la memoria, porque yo lo leí hace muchos años, pero creo que te habla, te cuenta la historia de Abraham muy bonita dentro del libro. Creo que es la de Abraham, de la que te habla. Es que no recuerdo ahora muy bien. ¿De Abraham o de Moisés? Es que no me acuerdo. Creo que de Creo Abraham. que es Abraham, pero no. Es Abraham, ¿eh? Es ¿Cómo? Abraham. Sí, ¿no? Te habla de la historia de Abraham de una forma muy peculiar. Bueno, pues a mí lo que me llama la atención de Kierkegaard eh, no, claramente no te dice miedo, pero sí te habla de angustia, que está está en íntima relación con el miedo, la angustia. Yo creo que la angustia es hija del miedo. Entonces, Kierkegaard dice que a lo principal que le tenemos angustia, que le tenemos miedo, es a la libertad de elegir, dice Kierkegaard. Entonces, yo dándole a la cabeza vuelta, me planteé y dije, sí, es verdad, es que el miedo es lo que te hace pensar que eres libre. El miedo es la prueba que al ser humano le hace ver, le constata al ser humano de que ahí hay una libertad. Y entonces decía Kierkegaard, esa libertad de elegir entre varias opciones es lo que nos produce angustia. Dice Kierkegaard, entonces, ¿qué es lo principal que deberíamos de hacer para que esta angustia desapareciese? Pues perder la angustia o perderle el miedo a la elección. Es decir, perderle el miedo a esa elección, a esa libertad de elegir. Y yo pensando en todo esto decía, bueno, y es que es verdad, los seres humanos somos libres. Y muchas veces esa libertad de no saber qué elegir, de no saber qué opción tomar, nos produce esa angustia, nos produce ese miedo. Pero por otra parte dice, bueno, esa libertad que tenemos nos la ha dado Dios. Por tanto, al igual que la libertad nos puede producir angustia, nos puede producir miedo, la libertad también, como decía otra compañera, Ana Luna, la libertad también nos puede producir amor, también. Entonces, bueno, como hablaba Juana de los estoicos. Entonces yo me planteaba, yo decíamos, somos seres libres, con una libertad, Dios nos ha dado una libertad total. Entonces, bueno, esa libertad, ¿qué uso queremos hacer de esa libertad? ¿Queremos que esa libertad usarla o el uso que le demos a esa libertad nos genere miedo, nos genere angustia o nos genere amor o nos genere una tarea ilusionante? Muy bien, muy bien. Bueno, efectivamente José Antonio hablaba de
de Abraham, porque lo que viene a contar Kierkegaard es que el ser humano pasa por 3 estadios, ¿no? Hay un estadio estético donde el ser humano vive pendiente de sus emociones, dice él, más cerca de la piel, es decir, es el estadio estético, ¿no? Lo que siento, lo que hago, ¿no? Las ganas, las no ganas, ¿no? Se queda, él no habla de don Juan Tenorio, sino el don Juan de la ópera, ¿no? Pero bueno, es un hombre que lo único que hace es enamorar, seducir, ¿no? Quedarse en el estadio estético, ¿no? Dice que hay otro estadio que es el ético, en donde el ser humano ya carga, más que carga, acepta sus responsabilidades. Y ya no es solo seducir, sino comprometerse, ¿no? Y el amor no es solo un juego de seducción, sino que trae una responsabilidad, un compromiso, ¿no? Pero Abraham trasciende todos esos estadios, porque la fe de Abraham le lleva y claro que está, como dice José Antonio, el tema de la libertad, ¿no? Le lleva a aceptar una voluntad que viene de Dios, pero que no entra en ninguna razón humana, ¿no? Que es el sacrificio de su propio hijo, ¿no? Claro, eso es angustioso totalmente, ¿no? Pero algo ha visto Abraham que acepta, ¿no? Su fe, diríamos, no es ciega, su fe es una obediencia consentida, elegida, ¿no? Porque sabe que aunque lo que se le está pidiendo es algo inhumano, ¿no? Irracional, algún sentido tiene porque viene de un padre que le ama, ¿no? No es fácil entender, pero dice él, pero esa es la práctica, esa es la libertad más grande, que termina diciéndole, vamos, no me acuerdo las palabras, pero lo que todos sabemos, ¿no? Pues es el padre de la fe, ¿no? Porque, y tendrás hijos tan numerosos como las estrellas de los cielos y las arenas del mar, porque el sentido de obediencia, el sentido de una voluntad, no sé, plenamente unida al absoluto, ¿no? Vamos, a la relación más plena, te lleva también a que puedas ser padre de muchos creyentes, ¿no? No sé, las palabras tan bonitas de la Biblia, ¿no? Pero esto no es fácil de entender. Pero fijaos, estos estadios, ¿no? Que, como bien dice José Antonio, lo plantea muy bien Kierkegaard, los plantea también Bersón. No está, o sea, algo hay de verdad en todo esto que filósofos está incluso, bueno, no distantes en el tiempo, pero distantes incluso en la formación, lo vuelvo a decir. Bersón habla de un homo faber, ¿no? Me acuerdo, de un homo sapiens, ¿no? Pero un hombre místico también habla en tercera relación, ¿no? Y es realmente llamativo. Bueno, algo más, Diana, ¿tú quieres decir algo? He comentado que Diana fue el origen. El origen del miedo es el espíritu. El origen de este tema está en Diana. El origen del miedo. Buenas tardes. Bueno, yo no me da tiempo para nada, pero estoy absolutamente de acuerdo con el remedio que propuso Ana Miranda, acercarnos a la naturaleza. Y bueno, parece obvio, ¿no? Pero es que hasta que no lo expresas, no caemos en cuenta de ello. Después decía Ana Luna que no podríamos vivir sin miedo, o algo así creo, que es adaptativo, que nos ayuda a sobrevivir en el entorno. Y me llama un poco la atención que estando en una sociedad civilizada, más o menos, donde no hay peligros como había antes, ¿no? De la caza o demás, y sin embargo hay más miedo o por lo menos ansiedad que nunca, quizás, ¿no? La gente que toma muchísima medicación.
Y no sé si puede estar también relacionada con lo que decía también Ana Luna de la pérdida de la fe. La pérdida de la fe, aunque la sociedad esté civilizada, pero aumenta el temor y la ansiedad. Y después, a ver, lo que decía, no sé si, Juana, dijiste que el miedo no destruye la libertad o que la destruye. No que no la destruye. No la destruye, ¿no? No la destruye, pero por ejemplo, cuando accedemos a Nos hacer algo, paraliza, ¿no? estamos ¿perdón? Aunque nos paraliza, ¿no? Pero no nos destruye, seguimos siendo libres, ¿no? Pero a veces cedemos, Ah, cuando estamos en mucho miedo, cedemos nuestra libertad mm, para no crear un conflicto. ujú, ujú, Entonces nos estamos de alguna forma vendiendo y ofreciendo, ujú. no sé. Claro, bueno, no, tienes mucha razón, pero diríamos, nos hemos esclavizado ante algo, en un momento determinado, pero no es que hayamos dejado de ser libres, ¿no? Porque en lo más me venía ahora un salmo, ¿no? En lo más profundo de mi angustia yo clamé, ¿no? Y yo puedo seguir deseando la libertad, ¿no? Y buscándola, y buscando la luz que yo creo que es donde la encuentro, ¿no? Y claro, fíjate, tú y yo que hemos leído a Etty Hillesum, ¿no? Se sintió muy esclava de todas sus pasiones, de todos sus amores, diríamos, pero ella, claro que como ontológicamente es libre, ¿no? Pues, y todos los autores, lo ha dicho también Ana, ¿no? Pues Krishnamurti dice, el miedo se combate con el conocimiento, con el amor. No perdemos la libertad en su raíz, ¿no? La podemos tener asfixiada, ahogada, totalmente, Anulada. no sé, bajo el mismo, pero Sí, anulada. anulada, eso, en algún momento, ¿no? Sí. Y bueno, ya por último, yo creo que nos da miedo elegir porque, no sé, había una peli que decía que que no me acuerdo el título, que mientras no eliges, todo sigue siendo posible. Entonces nos gusta movernos entre varias posibilidades, ¿no? Y nos da miedo, también por falta de compromiso, seleccionar una y decir, voy con esta hasta el final. Nada más, gracias. Vivimos en una sociedad muy poco comprometida, con muchos miedos, ¿eh? José Antonio. Sí, me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Diana sobre la elección, cuando yo también he comentado antes el tema de la libertad de elegir. Y es que yo creo que el ser humano le da miedo elegir. Y esto no lo dice Kierkegaard, lo digo yo a raíz de lo que ha dicho Diana. Yo creo que al ser humano le da miedo elegir porque necesita tenerlo todo controlado. Y claro, elegir le supone al ser humano tener que negarse y tener que abandonar algunas cosas, sin no poder abarcarlo todo. Y el ser humano necesita muchas veces, bueno, yo recuerdo, se me viene a la cabeza vamos, el pasaje del Génesis. Quisieron ser como Dios, porque en definitiva el ser humano quiere tenerlo todo controlado. Y cuando tiene que elegir, cuando tiene que hacer uso de su libertad, pues tiene que sacrificar ciertas opciones para coger otras, no puede tenerlo todo. Y aparte de eso, el ser humano, aparte de tener que elegir y no poder tenerlo todo también, pues le da rabia no poderlo controlar todo. Y eso también, la elección nos lleva a eso. Y en parte yo creo que la angustia nos viene a veces por eso. Y nos viene sobre todo porque no queremos muchas veces asumir las consecuencias, no queremos ser responsables, no queremos asumir las consecuencias de nuestra elección. Elecciones en las que podemos equivocarnos o podemos acertar. Unas veces acertamos y otras veces, por desgracia o por suerte, no acertamos. Pero el asumir esas consecuencias y esa elección nos cuesta trabajo porque nos da miedo si nuestra elección va a traer consecuencias buenas o no tan buenas. Lo que pasa, José Antonio, que elegir es fiarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y de nuevo la elección es amorosa, ¿no?
¿no? Sí. Antes también ha dicho Ana Luna, ¿no? Que la fe abriga porque es una manifestación amorosa. Claro, pero yo lo he dicho a raíz de que al tocar, Diana, el tema de la sociedad hoy día, es Claro. que la sociedad yo creo que se mueve en ese hilo. Las personas que tenemos fe y confiamos, por supuesto que la fe ayuda mucho a que nuestras elecciones sean lo más responsables posible y lo más acertadas posible y dejarnos llevar por Dios. Ujú. Pero es verdad que la sociedad funciona así, no quiere tener todo controlado y no quiere elegir. Pero fíjate, Porque ya que Ana Miranda habla de María Zambrano, ¿no? Y el otro día, bueno, no me acuerdo, yo creo que fue en la tesis de Ignacio, pero no me acuerdo. Lo peor, dice, no fue allí, pero bueno, una de las cosas, lo dicen los clásicos, ¿no? Lo peor del ser humano es la jibri, ¿no? La jibri es la soberbia humana, ese afán de controlarlo todo, ¿no? Entonces, eso nos hace vivir entre miedos, temores, angustia, deseos de controlar, ¿no? Cuando María Zambrano, en El hombre y lo divino, habla de las ruinas, del fracaso, ¿no? No importa fracasar. Claro que cuando elegimos podemos fracasar, pero podemos rehacernos, ¿no? El nacimiento de nuevo, ¿no? Había una frase yo creo que de Churchill, que decía algo así, que la vida empieza a tener sentido cuando entiendes que tu éxito ha sido saber superar tantos fracasos, algo así, no me acuerdo, ¿no? Pero la frase es mucho más bonita, la hizo más bonita, pero lo que viene a decir que tu éxito ha sido gracias a fracasos que superaste, ¿no? Claro, si te quedas abajo ya lo único que produce es amargura, ¿no? ¿Eh? Pero a lo mejor estamos hechos una sociedad de control que no es más que hibris, soberbia humana, ¿eh? Y en la agonía de Europa lo vuelve a decir María Zambrano, el hombre se ha ensoberbecido. Y María Zambrano está escribiendo la agonía de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Está dando un diagnóstico en lo que ha caído Europa, ¿no? En soberbia, ¿no? Pues frente a esa soberbia, diríamos, la humildad de aceptar que nos equivocamos, pero estamos dispuestos a renacer, ¿no? El artículo de la ruina es... Bueno, Reni acaba de hacer su tesina sobre Santa Hildegarda. ¡Anda! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En teología, ¿eh? Entonces no sé si tiene algo que decirnos. Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Por vuestra aportación. A mí lo que me venía escuchando a todos, ¿no? Esa relación, ¿no? Bueno, para empezar, no sé, Diana que hablaba de la sociedad, ¿no? Y Diana ha hablado de fe. En realidad, cuando ya vemos falta de la fe, también en el nivel básico, la creencia, ¿no? Entre uno u otro. Hay una desconfianza y todo esto, aunque no tenga fe, pero por lo menos tiene la creencia, sobrepasamos unos tipos de miedo, ¿no? Con otro. Y esto todo también, como dice Fernando Rielo, ¿no? Tenemos que vivir como ser relacionales. Y en esta sociedad también vemos que el individualismo que sobrepone cuando faltamos esa relación, esa confianza entre nosotros, también es base porque faltamos la mayor confianza, la fe, ¿no? Todo es consecuencia de estos miedos, ¿no? Como lo que me venía a decir, la relación entre todo esto y también en lo que hablaba del estadio Hildegard, ¿no? Como libertad vivido en distintos grados, ¿no? Obviamente no perdemos esa libertad, pero el ejercicio que hagamos de esa libertad es en distinto grado. Y ahí, según vamos progresando de vivir nuestra libertad, vamos perdiendo
este miedo, o cuando dejamos de miedo, vamos a ejercer más libertad, ¿no? De libertad interior, y en lo que cogemos más responsabilidad, más compromiso. En el caso de Abraham es una libertad total, ¿no? Ha puesto en mano esa confianza total, la fe, ¿no? En mayor grado. Yo veo, y el amor que hablaban, ¿no? De el paso del miedo a amor, ¿no? En libertad total ejercemos en este amor. Con el amor damos todo ese paso, ¿no? Sí, ver como todo como relacionado, pero muchas veces vivimos en distintos grados. Muchas gracias. No sé si os parece, si no tenemos, vamos, si no hay nada más que añadir, como hoy somos unos poquitos menos, acabamos antes. ¿Qué os parece si hablamos de la culpa, que está muy unida? Y es, a veces el miedo es también va unido a ese sentimiento de culpa, ¿no? Vamos, es un sentimiento. Es que cada día hay más autores, Damasio también, como dice Ana, por supuesto José Antonio Marine, muchísimos, que dicen que es que el sentimiento abre el pensamiento, ¿no? Y la culpa viene de la inteligencia. Entonces, todo está relacionado, porque en nosotros todo está relacionado, todo está integrado. Por eso, Diana, claro que no perdemos la libertad, porque el miedo lo podemos educar, ¿no? Lo podemos educar, ¿no? ¿Os gusta el tema de la culpa? Yo creo que está relacionado, mientras que muchas veces el miedo en la voluntad, la culpa, ¿no? En la inteligencia, y lo que ha dicho ahora Reni, y en nuestra facultad unitiva, en vez de relación, individualismo. El individualismo nos mata, ¿no? Por supuesto que Fernando Rielo lo dice, hay unas palabras también muy bonitas de Adela Cortina, ¿no? Lo que más nos humaniza es crear comunidad, ¿no? Lo dice de otra manera y es cierto. Bueno, pues algo más. Pues muchísimas gracias.